Buenas. En el siguiente video voy a realizar una placa de prueba para esmaltes y una placa de prueba para los fundentes y óxidos colorantes. Primero van a realizar unas placas de 1 centímetro de grosor. En ellas después vamos a cuadrar y las vamos a dejar lo más rectas posibles. Cada vez que realicen pruebas, sea de esmaltes o de otros materiales cerámicos, se requiere realizar un diseño de prueba. El porqué es que yo voy a necesitar colocar la mayor cantidad de información sobre esta placa. Cada una de ellas va a ir a distintas temperaturas. Sin embargo, a veces no cuento con hornos y solamente tendré una oportunidad de hornear. Entonces es importante que la placa contenga la mayor cantidad posible de información. Entonces, con una regla voy cuadrando esta placa. La voy a cortar con la cegueta o el cuchillo para que me queden los bordes bien refilados. Y si desean, también pueden realizar una medición. Por el momento yo voy a realizar una que tal vez tenga unos 10 centímetros de ancho por 20, pero voy a hacer varias pequeñas. Voy quitando todos los sobros para que no se me contamine la placa. Cuando ya tengo la placa hecha, voy a cuadrar acá. Recuerden que hay que mover la placa. Yo preferiblemente hago esto sobre la canva y después las paso con mucho cuidado, o las dejo secar un poquito y luego las paso. Traten de que esté lo menos contaminado, rayado posible, y ahí ya la tenemos. Entonces, yo prediseñé unas placas de prueba donde tengo los números y la cantidad de materiales que vamos a probar. En este caso voy a hacer una placa de fundentes. Los fundentes los vamos a cocinar a altas temperaturas. Sin embargo, necesitamos una base donde aplicarlos, y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, hay distintos tipos de placas. Yo voy a hacer unas con cuencos, en donde voy a usar una canica. Esta canica le voy a colocar ¿cómo se llama? Vaselina o aceite, y voy a dejar un margen como de 1 centímetro más o menos en la parte superior. Después de esto lo puedo refilar y voy a presionar la canica. Ok, me va a realizar un cuenco. Esto es como hacer una paleta de pintura, que también es una manera de hacerlas. Ok, y ahora voy a realizar 6. No la voy a hacer 6 a lo largo, sino voy a hacer 2 niveles, porque de esa manera me caben mejor en el horno y también es menos riesgoso que se me quiebre la placa. Si se dobla un poquito aquí, después puedo refilar, no hay problema. Déjenles un espacio más o menos entre cuenco y cuenco, como de 1 centímetro. Tienen que presionar, por eso la placa es de 1 centímetro, porque yo necesito presionar. Entonces va a quedar como 0.5, ¿verdad? Y 0.5 ahí de corte lateral. Ok.
Yo puedo refilar un poquito ahí. También puedo refilar un poquito acá. Okay. Y voy a hacer el segundo nivel. Tengo que colocar también números, ¿verdad? Para saber qué número es el que voy a asignar. Entonces, tienen la opción de hacer la diagramación que ustedes desean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar los números arriba. Recuerden que para tener más información en una placa y no hacer tanta escritura, pueden tener un sistema de códigos. Yo estas placas después las puedo limpiar cuando estén en seco. Y esto lo tengo que bizcochar. Como la placa está suave, tiende a pegarse. También tengo aquí una herramienta, ¿verdad? Que es como una bola. Esta también me puede ayudar. Creo que voy a usar esta porque es un poco más fácil. Okay. Entonces, cuando yo ya tengo estos cuencos, voy a numerarlos. Voy a refilar ahí arriba un poquitito, obviamente porque como hice presión se expandió el material. Voy a colocar los números, los cuales ustedes pueden hacer una estampación. También se podría pintar después con óxido de hierro. Sin embargo, como vamos a trabajar con fundentes, tratamos de que sea grabado o con incisión sobre la placa para que no afecte ningún óxido colorante después los fundentes. 4, 5 y 6. Los fundentes asignados que nos dieron fueron 6. Si yo necesitara más cuencos para más fundentes, podría realizar una placa más alargada. No recomiendo placas extremadamente largas, como les dije anteriormente. Pueden ser placas siempre así, dobles o inclusive otra línea, ¿verdad? Para poder abarcar más cantidad de fundentes. Tenemos que hacer para 4 temperaturas, por lo menos, que son las temperaturas que estamos manejando en el 2021, que sería cono 010 o cono 08, que ese sería bizcocho, ¿verdad? En este caso, en el caso de los fundentes y los óxidos colorantes, casi no se va a ver cambios. Tenemos cono 2, que esa temperatura es una temperatura intermedia, cono 4 y cono 6. Si yo deseara hacer algo a más alta temperatura, requeriría una superficie de más resistencia, por lo menos un grés, una porcelana, para poder probar. Entonces, vamos a hacer este tipo de paleta, que es una paleta para mid-range, pero en lo que en contexto de aquí de Costa Rica, eso sería para alta. Entonces vamos a refilar. Recuerden que yo hace un toquecito refilé este bordecito, entonces probablemente se me descuadró. Voy a refilar un toquecito acá y voy a cortar. Yo podría tomar una medida, decir, bueno, todas estas placas van a ser de 8 centímetros y podría hacer una plantilla. Si fuera yo a realizar más de estas placas en más cantidad, pero como esto es un trabajo experimental, puede ser aproximado.
pero obviamente todas las que haga después de estas tienen que tener la misma medida. Entonces voy a tomarles un poco el margen. Ok. Esta me va a servir para otra, ¿verdad? Ya la tengo inclusive del ancho que necesito. Y vamos a colocar la información que necesito a un lado. Entonces, vamos a colocar un código. Voy a cortarla acá. Voy a medirla, a ver. Sí, que nos quedan de... Que nos quedan de 11 centímetros. Y después voy a colocar la información que necesito. Esta información que necesito puede estar detrás o también puede estar adelante. En todo caso, bueno, ahí ustedes verán la tipografía que quieren utilizar. Puede ser un código. Yo voy a colocarle aquí en mi letra que esto es una placa de fundentes. Y además trato de no apoyarme mucho para no dañar la placa. Fundentes. Y pueden ponerle, no sé, ahí podrían ponerle el código o el nombre de ustedes. Recuerden que estas pruebas que estoy hoy documentando, ustedes no las van a realizar por dos problemáticas. Una, por la cuestión de los hornos, y segunda, para ahorro de material. Esto va a gastar material, tanto arcilla como los materiales fundentes que nos dieron. Entonces yo voy a realizar estas pruebas. Y entonces necesito hacer, ya les dije, 4 de estas y todas van a tener el mismo código. En este caso, entonces voy a colocarle nada más el año para saber que estas pruebas se realizaron en el 2021. No le voy a colocar el cono porque yo no sé en el momento que las haga si alguna se me va a explotar, ¿verdad? O alguna va a salir dañada. Entonces siempre hago más de la cuenta y decido hacer ¿cómo se llama? Ponerle el cono después cuando vaya a la horneada. Después de que sale la horneada lo voy a poner después de que sale de la horneada con Sharpie. Perdón ahí por la repetición. Entonces ya cuando la tengo lista, podría hacerle un poco de diagramación aquí, como decir, bueno, voy a delimitar esto acá. Voy a hacer una línea ahí, ¿verdad? Y ustedes también podrían hacerle unos cortes aquí si quisieran. Yo en realidad lo voy a dejar un poco a la libre. Y tal vez voy a recortar un poquito. No, voy a dejarla así. Voy a dejarla así. Y la voy a empezar a poner a secar. Como es una placa, es importante tener cuidado con su secado. Y entonces la voy a colocar acá. Si se me empezaran a doblar, entonces ahí tengo que, ¿cómo se llama? Tratar de, antes de que se endurezcan, nivelarlas. Estas serían para los fundentes. Necesito 2 más. Y también voy a necesitar 4 para los óxidos colorantes. Iguales, solo que tendrían un código distinto acá.
Y esto serviría ya como una tabla de presentación en el caso de que yo después quiera presentar esto como muestras. Entonces, estas serían las primeras pruebas. Okay. Para las segundas pruebas, bueno, esta era una opción, pero esta no me gustó. Prefiero que para los fundentes se hagan más en ¿cómo se llama? En cuenco y no tanto en cuadrado. Ok. Ok, vamos a necesitar también unas pruebas para los esmaltes. Estas sí las van a realizar cada uno de ustedes. Lo más importante en este es que ustedes tengan suficiente espacio de aplicación y podríamos jugar con una placa de 20 por 10. Vamos a ver si nos sale este 20 por 10. Entonces, refilamos la placa. Bueno, voy a refilar primero acá. Ok. Okay. Refilamos aquí. Listo. Y ahora ya podríamos refilar ahí. Sin embargo, voy a hacerlo $10. Marcar ahí. Recuerden que todo el material también va a encoger. Entonces, obviamente, si yo deseo algo más grande para las pruebas, voy a tener que hacerlo más grande a la hora de la elaboración. Por lo menos un 15%, que es lo que encoge esta arcilla, o inclusive más. Ok, entonces aquí tengo ya una placa de prueba. ¿Verdad? Está bastante bien. Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que son 9 pruebas. Vamos a hacerla de 20. Siento que es como una medida bastante regular. No es una placa excesivamente larga. Listo. Todos estos trozos que me van sobrando, luego reviso si me pueden servir para otras pruebas. No es que las desperdicio cuando hago placas. Estas después me pueden servir para hacer más placas de prueba. También puedo utilizarlas para lo que hicimos anteriormente. Entonces ya tenemos una placa de 10 por 20. Y yo podría dejarla nada más así, ¿verdad? Nada más así, y colocarle nada más, en este caso, voy a refilar un poquito aquí. Perdón que como tengo que trabajar como de lado, a veces no queda tan exacto. Ok. Listo, bueno, ahí. Entonces, en el caso de los biaxiales, tenemos un fundente y una arcilla. Cada uno de ustedes fue asignado a un fundente y a una arcilla. Entonces necesito hacer 9 pruebas. 90-10, 20
80-20, 70-30, 40, perdón, 60-40, 50-50, 40-60, 70-30, 70, 20-80 y 10, ¿cómo se llama? 90. También podrían colocar el material arriba, uno solo el material y abajo solo la arcilla. Sin embargo, nosotros ya vamos a hacer el fundente en las otras pruebas, entonces no es necesario colocarlo ahí. En el caso de la arcilla, aquí no habría fundición, o sea, no se vitrificaría, no se derretiría el material, por lo cual ahí no sería tampoco muy provechoso. Entonces aquí podemos marcar, si desean, otra manera. La aplicación que se le va a hacer a las placas de biaxial es una aplicación de yogur sobre ya un bizcocho, por lo cual yo podría nada más, si quiero, marcar, o podría dejar la podría dejar limpia y nada más marcar arriba fundente arcilla con un código y marcar la mitad. Voy a ponerla un poquito más arriba para que se vea. Okay. En este caso 5. En este caso 5. Okay. Y si yo necesito marcar, preferiblemente utilizo lápiz, no punzón. Entonces un lápiz con punta, marco la arcilla, hago una división y aquí ustedes podrían colocar. La idea es que nos queden aplicaciones lineales, ¿verdad? Y ahí vamos a ver los distintos tipos de reacción de los materiales. Digamos que cada prueba tendría 2 centímetros, pensando en que la primera no se va a utilizar. Entonces voy a utilizar 1 centímetro de arriba para ponerle las marcas. Cualquier cosa que después no quisiera marcar, también después de la cocción, como les dije anteriormente, se podría marcar con Sharpie. Entonces, cuando yo ya tengo esta placa, no voy a colocarle en este momento, digamos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque no sé cómo la voy a aplicar. Sí sé que va a ser una placa vertical. Puede ser que los números los aplique aquí. Yo tengo todo, ¿verdad? Ya anotado ahí. Lo que sí voy a hacer es que este lado de esta vía axial voy a colocar y voy a nombrar este lado. Y aquí yo voy a colocar una arcilla. Porque estamos haciendo biaxiales de arcilla, de una arcilla a un fundente. Sin embargo, yo también puedo hacer biaxiales de 2 fundentes. Puedo hacer biaxiales con 2 materiales, 2 modificadores. Perdón, aquí, si se equivocan, no hay problema, nada más agarro un poquito de arcilla, como está tan suave. Okay, agarro ahí y coloco el fundente.
También podrían tener un sello, aunque pienso que los sellos a veces son más lentos que hacer esto. Ok. Bien, tenemos una arcilla, el fundente, y podrían colocarle detrás, a mí siempre me gusta en general colocarle el año porque ¿cómo se llama? Para saber exactamente en qué época se hizo esta placa, porque los materiales tanto varían en su composición dependiendo de, ¿verdad?, de la locación, también varían a veces en las importaciones y otras cosas, entonces se requiere tener un tipo de registro de tiempo de en dónde van a colocar. También estas placas no les he hecho, pero ustedes pueden realizarle unos orificios como para después colgarlas tipo cuadro, o también se pueden adherir con ¿cómo se llama? Con adhesivo sobre una superficie. Entonces eso queda como opcional. Yo a veces lo hago como para colocarlo en otras tablas. Tengo aquí una, por ejemplo, tengo una de, ya está vieja, está un poco golpeada, pero esta es una de Curioles, en donde yo tengo, bueno, todos los Curioles que tenía, ¿verdad? Esta no tiene la información, más información, porque yo estoy trabajando sola en mi estudio. Inclusive ustedes deberían ponerle a esta y el código del nombre, el nombre de ustedes, las iniciales, para saber que son suyos. Como yo voy a hacer esta como prueba de demostración, entonces ustedes solamente van a tener que, ¿cómo se llama?, hacer 4 de estas. ¿Para qué temperaturas? Bueno, habíamos dicho que para este no íbamos a hacer en bizcocho, sería para cono 2, 4 y 6. Entonces, háganse 3 de estas. Puede ser posible que alguna se quiebre, entonces yo a veces hago más, duplico, o sea, hago 6 en lugar de 3, pero eso queda a criterio de ustedes. Lo más importante es que amasen bien la arcilla, que hagan bien la placa, y bueno, esta placa también tiene un grosor de 1 centímetro. Como ven en esta, yo le coloqué unos hoyos para después poderla colgar, ¿verdad? Pero no es necesario. Entonces ahí dependerá de cómo ustedes van a llevar el registro de sus pruebas en el estudio. Entonces esta misma prueba después yo la coloco, ¿verdad? Y aquí obviamente, ¿verdad?, es un fundente. Tenemos distintos tipos de fundentes, tenemos distintos tipos de arcillas. Entonces ustedes después podrían colocarle en la parte posterior, digamos, el tipo de fundente o el tipo de arcilla, o después de la cocción, igual que lo del cono, que se puede hacer con un Sharpie marcado por detrás. Recuerden tener registro tanto en la placa como en la parte escrita. Entonces yo aquí tengo entonces cada vez que yo hago una placa, que es importante que lo haga acá, voy a tener lo que llaman una bitácora de estudio. Tengo varias bitácoras de estudio, pero digamos que lo voy a hacer acá. Entonces coloco la fecha de hoy, que estamos 13 del 06 del 2021, ¿ok? Entonces pongo anotación, se hicieron 3 placas de fundentes para cono digamos 2, 4 y 6. Yo puedo colocarle ahí las dimensiones. La hicimos de 8 centímetros ancho por 10 centímetros largo. Se hizo con cuencos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ir colocando toda la información. Y un centímetro de, bueno, esto lo puedo poner aquí arriba, 1 centímetro de grosor. ¿Qué más hicimos? Se hicieron estas. Y sobre la arcilla
esta arcilla es la Escuela de Artes Plásticas 21, porque también tengo que saber ese dato, después puede ser que se me olvide. Entonces aquí puedo hacer un diagrama de de toda la información que puse. Aquí puse fundentes, ok, y coloqué 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 y 6, ok. Esto está claro saber. Entonces después a la par voy a colocar una lista 1 2 3 4 5 6 para saber qué es cada cosa. Entonces el primero va a ser feldespato. El segundo va a ser nefelina arsenita. Es importante colocar el tipo de feldespato. La nefelina es uno solo. Luego voy a poner talco. Teníamos carbonato de calcio, creta, ok. Vamos a tener carbonato de litio, que es también un fundente y un auxiliar. Y después habíamos dicho que el 6 todavía no teníamos fundente. En el caso, digamos, yo voy a hacer estas pruebas, puedo utilizar un fundente adicional que tenga en mi estudio para que vean la reacción, o uno que vimos, por ejemplo, que vamos a hacer en la parte de la biaxial, que podría ser ceniza de árbol. Y esto se llama wood ash, por si lo buscan en internet, wood ash. Entonces voy a colocar esto. ¿Para qué? Para saber qué puse, porque después se me puede olvidar. Después, esto sería el primer registro. Y entonces ahí digo, hice tres placas de fundentes. Tengo que hacer lo mismo para los óxidos colorantes y colocar esta tabla. Y por último, esta de fundentes. Entonces aquí en otro apartado, hice 3 placas biaxiales, fundente versus arcilla. Y entonces ahí coloco el fundente que me tocó. En el caso, por ejemplo, si al que haya tocado, yo digo, bueno, fundente de feldespato, feldespato kaolín, ok. Entonces ahí lo tengo. Y por último hago un diagrama, igual que hice anteriormente, con los porcentajes que voy a utilizar. 90-10, ¿cómo se llama? 80-20, 70-30 y ahí para abajo, teniendo este diagrama. Es importante esta bitácora de estudio, lo llamamos también, como es un libro que va a acompañarnos, no importa si está sucio, pero es importante, ¿cómo se llama? Apuntarlo. Porque a la hora, digamos, de que esto se cocine, ¿verdad? Puede ser que varíen muchas cosas, desde el tamaño de la placa. Aquí no pusimos el tamaño de esta placa. Esta le hicimos, esta placa se hizo de 20 por 10 por 1 de, ¿verdad? Centímetros, de 1 centímetro de grosor. Y, bueno, en Escuela de Artes Plásticas, ahí ustedes tendrán el orden que sea necesario en su respectivo caso. Entonces, estos voy a realizar, el ejercicio es realizar 3, ¿verdad? La voy a colocar con las demás tablas de secado. Si se me empezara a pandear, requiero también enderezarla para que no me quede como una banana, ¿verdad? La pongo sobre mi superficie. Ok. Y voy a hacer 3 de estas. 3 de estas para cocción. Como les digo, puede ser que exploten, se dañen, que traten de mantenerlas, cuidarlas en el secado para que no se tuerzan. Igual que los platos, se deben cuidar mucho. Luego voy a explicar cómo se montan en el horno y toda la cosa. Y cuando ya estén bizcochadas a una temperatura, un cono 010, ¿verdad? Un bizcocho normal. Ellas después las vamos a, ¿cómo se llama?
a colocarle los materiales. Y ya voy a tener avanzado trabajo porque ya voy a tener la lista de los materiales. Solo tengo que ir uno a uno colocando en cada cuenco. Y eso sería, digamos, la demostración para realizar las placas de prueba. Les agradezco por la atención. Saludos.